Bueno, pues creo que nos queda un minutito o así para presentar a nuestro siguiente ponente. Bueno, yo creo que podemos empezar. Tenemos ya por aquí a Néstor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Hola, Néstor? ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Preparado? La verdad es que estoy muy bien. Estoy muy contento de volver a casa, como el que dice. Así que, Bueno, pues en este caso, bueno, le voy a dar paso directamente a Néstor y que él mismo se presente y que nos haga aquí una sesión de lo que se supone que no se puede hacer, pero que realmente sí, sí sabes cómo. Así que, Néstor, adelante. muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, lo mismo que le estaba comentando a Edu, que la verdad es que estoy muy contento al volver a hacer cosas, por decirlo así, en casa y rodeado de los amigos. Y esto es lo que pretendo, que sea esta sesión. Entonces, pese a que, bueno, pues que estoy un poco utilizando todo el branding de Sysdig, de la empresa donde curro y tal, que no os voy a vender ninguna moto, ¿vale? A ver, vamos a empezar a compartir la pantalla. Es la primera vez que utilizo también este programa, entonces ahí estamos. Se ve bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, pues lo que os he dicho, a pesar que esté utilizando todo el branding de Sysdig, no os voy a vender nada, sino que pretendo que esto sea más una sesión entre amigos y enseñaros algunas cosas que he ido descubriendo desde los 2 años que llevo trabajando aquí, fundamentalmente haciendo integraciones, pues que bueno, pues que me han resultado útiles. Entonces, bueno, pues esta es mi foto de la comunión, cuando dicen que van diciendo por ahí, pues en alguna otra conferencia, mi foto de la comunión, cuando me trolean por Twitter. Y a la derecha están pues algunas de las cosas que he hecho. Lo más importante es la segunda. ¿Qué significa? Soy padre de 2 mellizos de 2 años y medio, lo cual significa que en cualquier momento que tengáis alguna pregunta, podéis interrumpirme, porque probablemente soy el hombre con más paciencia de todo el planeta, o por ahí va. Entonces, bueno, estoy trabajando en una empresa que se llama Sysdig, que fundamentalmente es una empresa que se dedica a hacer monitorización y seguridad sobre entornos de contenedores. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago básicamente son integraciones. Intento que Sysdig esté presente, pues tanto en marketplaces o que tenga integraciones con terceras partes. ¿Qué significa esto? Que la naturaleza de los proyectos que yo hago son proyectos que duran 2, 3 semanas, los disparas y te olvidas hasta que algún cliente lo intenta usar y entonces estalla. Entonces es diferente que cuando tú estás desarrollando producto a largo plazo. Entonces tienes que... es un contexto que marca otro tipo de decisiones de otra manera, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hablar? Vamos a cubrir estos 5 puntos. El primero, os voy a hablar un poquito de cómo es la seguridad en un mundo de contenedores, qué diferencias podemos encontrar con lo que es el mundo tradicional que ya conocíamos. El segundo punto, os voy a hablar de un poquito sobre escaneo de imágenes y qué cosas podemos coger y qué cosas podemos no coger simplemente con esta técnica de seguridad. La tercera, os voy a explicar qué es lo que he hecho con Harbor y Secure. Y en la cuarta os voy a enseñar un poquito cómo lo he hecho con el código, ¿vale? También deciros que estaba preparando un poquito la sesión esta mañana y estaba a gusto y me he liado a programar y lo que tenía pensado hacer para esta tarde no lo he hecho. Entonces ya he encontrado otra cosa para hacer. Entonces echaremos algo de código, pero será bastante parecido con los mismos ejemplos que os quería ilustrar. Y finalmente, pues si tenéis alguna persona, algún compañero, alguna compañera que no ha podido venir y queréis hacer un resumen rápido de la charla, pues os dejaré 4 puntitos para que os retumben en la memoria. Lo primero, mundo de contenedores. Por decirlo así, los principios de seguridad que ya conocemos aplican exactamente igual. ¿Qué significa? Que
tú tienes que tener, que tú vas a aplicar muchos de los conceptos que si tú abres el Tannenbaum, lees la parte de seguridad o lees cualquier otro libro de seguridad, vas a encontrar estos mismos principios más o menos ocultos. Hay unos cuantos que son importantes, el de minimizar y securizar como tal las superficies de ataque. Acordaos que, por ejemplo, que salen errores del tipo que puedes llegar a hacer, puedes incluso llegar a hacer una escalada de privilegios a través del propio editor, a través del propio BIM o a través de un cliente FTP. Entonces, cuantas menos cosas tengas, mejor, pues porque son menos cosas de las que te vas a tener que preocupar. Lo siguiente es que, pues, el acceso, tanto el acceso como el ámbito, no le das acceso a todo el mundo de todo. No todo el mundo tiene por qué tener acceso a producción. En el caso con que si el acceso a producción lo pueden, yo que sé, ponemos que son 10 personas y a algunos le roban la contraseña, pues bueno, pues tienes que hacer la probabilidad, al revés, es decir, que la probabilidad de que roben a una persona de esas 10 es mucho mayor que si la tienen menos personas. Lo siguiente, cada una de las capas que nosotros acabamos montando dentro de un sistema tiene sus mecanismos de protección. Esto es, tú puedes tener mecanismos de protección a nivel de host, tú puedes tener mecanismos de protección a nivel de red, tú puedes tener mecanismos de protección a nivel del propio Kubernetes. Tú tienes varios sitios donde puedes aplicar determinadas defensas. Y fundamentalmente la última parte es la traza, el que seas capaz de saber qué ha pasado. Esto es especialmente importante porque lo primero que te va a intentar hacer siempre un atacante, además de entrar, va a ser que tú no te des cuenta que te han entrado. Entonces, supongamos que si nos llevamos esto al mundo real, imagínate que, por decirlo así, como que si vas a robar algo que no se note mucho. Que si tú vas a quitar una cartera a alguien y tiene 200 euros en billetes de 20 y de 10, si quitas 10, pues de repente, pues ¿qué ha pasado? Pues nadie se ha dado cuenta y puedes volver a hacerlo otra vez. ¿Vale? Que esto parece como muy malvado, pues bueno, pues son cosas que pueden pasar. En el caso de los contenedores, pues bueno, hay una serie de cambios, que es decir, la naturaleza de los contenedores tiene una serie de particularidades que, bueno, pues que han cambiado el juego, por decirlo así. La primera es que la primera es más o menos, ahí está muy adornado, pero lo que viene a decir es que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, que hasta que no tenemos ningún problema de seguridad, jiji, jaja, jaja, todo bien. De repente vas a tener un problema de seguridad, lo vas a tener en el peor momento que puedes tenerlo y que hasta que no te has llevado la bofetada no reaccionas. La segunda que es importante es que los contenedores, pues bueno, los contenedores estamos ya muy acostumbrados a trabajar con contenedores tipo Alpine o los contenedores de tipo Slim que hay que simplemente pesan menos. Eso implica que tú tampoco tienes herramientas para depurar dentro de ese contenedor. ¿Qué más ocurre? Ver las cosas dentro de un contenedor pues puede no ser trivial. Entonces tú te puedes haber comido un ataque y no te has dado cuenta de qué ha pasado. ¿Cómo te das cuenta de que has recibido ese ataque? Además, esto va un poco ligado con el último punto, que los contenedores vuelan. ¿Qué significa? Que, por decirlo así, los últimos datos que nosotros tenemos de nuestros clientes, me parece que era el 73% de los contenedores duran menos de media hora. ¿Qué significa esto? Significa que tú, de nuevo, te comes un ataque y el atacante no tiene ni que borrarlos, ni borrar history, ni tiene nada de nada. Simplemente ya lo estás haciendo tú muy servicialmente por él. Y finalmente, este es muy interesante y me gusta contar una de estas historias porque me pasó las primeras semanas que estaba aquí en SysDig. Que esto es que, por decirlo así, si nos acordamos del famoso caso de Ashley Madison, donde robaron y filtraron las direcciones de correos de la web de citas y tal para adultos y se lió la de San Quintín, ahora ese tipo de ataques se siguen viendo, pero fundamentalmente lo que se trata ahora es de abusar de la infraestructura que otra persona tiene. ¿Qué significa? Yo os voy a poner el ejemplo que vi cuando entré en SysDig. En SysDig, pues bueno, cuando yo entré, pues ibas pasando por una serie de departamentos e ibas aprendiendo un poco cómo funcionaba toda la maquinaria. Entonces, nos encontramos con un muchacho que había llamado a ventas, pues porque se había montado un clúster en Kubernetes con el instalador de Eptio. Esto ya hace un tiempo, cuando Eptio era Eptio todavía. Con el instalador de Eptio tenía el clúster montado, lo tenía montado bastante fino, en el sentido que tenía los grupicos de autoescalado, tenía una terminación bastante buena. Y de repente, ¿qué le pasó? Que al mes siguiente se encuentra una factura en Amazon de 25.000 pavos. ¿Qué carajo ha pasado?
Pues lo que pasó fue lo siguiente, que decir, sacando un poquito las conclusiones y haciendo un poquito de análisis forense de lo que había pasado, resulta que se le habían colado a través de una web shell y le habían levantado un pod que accedía al socket, al service account del propio Kubernetes y empezó a spawnear más pods de un minado de criptomonedas. ¿Qué es lo que pasó? Que funcionó tan bien en el... Me río, pero no tiene ni puta gracia si los 25.000 pavos fueran míos, ¿no? Pero lo que pasó es que empezó a spawnear los pods y el grupo de autoescalado funcionó como estaba programado para hacer, hasta que llegó al tope. Es decir, que más o menos pues aún tuvo suerte este muchacho de que no le quitaron todo. Es decir, que llegó al tope de máquinas y ya está. Para que os hagáis a la idea, un pod, de los que no hayáis manejado mucho Kubernetes, un pod es la mínima unidad con la que trabaja Kubernetes. Tú es un conjunto, puede ser uno o más contenedores que tú esqueduleas para que se ejecuten juntos. ¿Vale? Entonces, la siguiente parte que os quería enseñar, parte de Kubernetes. Ya sé que todos vosotros no conocéis Kubernetes. Yo os puedo hacer una pequeña introducción, pero un poquito lo que os tenéis que quedar, que Kubernetes es una vieja palabra griega, una antigua palabra griega que significa tengo más contenedores que clientes, ¿no? Pero aún así, por decirlo así, vamos a ver Kubernetes te ofrece también varias patas para securizar. Entonces, tú puedes tener el modelo RBAC de Kubernetes, que lo que te va a decir es, esta persona puede ejecutar estas cosas o no puede ejecutar estas otras cosas, ¿bien? O quién tiene acceso a qué recursos y qué acciones puede ejecutar sobre esos recursos. Por otro lado, tienes la propia gestión de secretos de Kubernetes, que bueno, pues que por defecto, la verdad es que es un base 64 y poco más, entonces, pues algo hace, pero no mucho. La seguridad del propio host, que esto significa que el propio sistema operativo que tú pones en los workers de tu clúster, pues que tienen un sistema operativo que es mínimo, que no tiene instaladas más cosas de las que debería, incluso las propias políticas de red. Esto es, si tú en el momento que entras a trabajar con un clúster a nivel de red, no te sirve lo que estás acostumbrado de una IP y un puerto, porque tú no sabes dónde va a caer el pod. Entonces, pues tienes que tener otro tipo de abstracciones para ser capaz de decir este servicio habla con este otro, esta parte HTTP habla con esta base de datos. Son otro tipo de mecanismos. Luego está el Admission Controller, que lo que se encarga es de decir se puede ejecutar este contenedor o no se puede ejecutar en base a unos determinados parámetros. Y finalmente la parte de escaneado de imágenes y la gestión de esas vulnerabilidades. Aún nos faltaría aquí un puntito en este dibujo que sería la parte de Runtime Security. Pero que esa la cubro después, un poquito más profundamente. Image Scanning. No quería poner en esta slide el título tanto de DevOps ni de DevSecOps ni nada así. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Todos y cada uno de nosotros somos responsables de la seguridad de nuestro servicio. ¿Qué significa esto? Que a día de hoy la seguridad empieza a ser una cosa lo suficientemente crítica como para tirarnos abajo nuestra empresa, nuestro servicio, nuestro proyecto de juguete. ¿Qué significa esto? ¿Tú te fiarías de un servicio que continuamente lo primero que está caído? Y lo segundo es que van atacando y le van filtrando cosas. ¿Cuánto tiempo te cuesta volver a confiar después en un servicio? Este segundo guiño que tenía, este segundo punto es la parte de, si os acordáis de los viejos tiempos en los que había un departamento de IT o de operaciones que te tenía que aprobar los deploys y todas estas cosas, ¿no? Todo me hace siempre gracia porque aquí también es de trolear un poco, ¿no? Que la diferencia entre comprar y vender DevOps aspirinas es que todo el mundo sabe lo que hace una aspirina. Entonces, pues bueno, aquí digamos que las líneas son a veces un poquito más finas. Pero al fin y al cabo, lo que quiero decir con esto es algo que nos ha funcionado bien con la parte de DevOps, de que seamos capaces de añadir tareas de operaciones que puedan ser críticas o que puedan ser necesarias en cada una de las fases de nuestro proceso de desarrollo. ¿Qué significa? Simplemente pues, tener un propio pipeline de integración continua, de continuous delivery,
para automatizar el build, automatizar el test, vamos a automatizar una serie de deploys, pues vamos a tratar de hacer lo mismo con tareas de seguridad. Es decir, que hay cosas que realmente son bastante fáciles, que requieren poco esfuerzo a la hora de implementarlas. Como por ejemplo, si yo una vez empaqueto mi aplicación, la meto en un contenedor, yo puedo escanear esa imagen para saber, pues, qué cosas hay ahí. No quiero enumerar porque es parte de la siguiente diapositiva. O la parte de compliance, esto se empieza a tener un poquito más, está empezando a coger mucho más de fuerza para asegurarnos que todo nuestro sistema se comporta de acuerdo a unas reglas. O incluso el topic de Cloud Security, de cómo estamos desplegando nuestros recursos del cloud. Empieza a ser también una cosa que podemos empezar a mirar, ¿vale? Pero fundamentalmente, en el caso de Image Scanning, ¿qué podemos coger? Vamos a coger, sobre todo, cosas que ya sabemos que existen, ¿vale? Si el escáner que utilizamos es un poco buenico, pues ya tendrá cosas más allá de lo que te puede ofrecer la paquetería del sistema operativo. Pues ya igual va a evaluar las cosas que tiene MPM o lo que pueda darte los ex de Python o las gemas de Ruby o lo que sea. O software que está deprecado. Configuraciones que no son seguras, bueno, pues se puede, sí, llega también a tapar con Image Scanning. Credential Leaking ahí lo he marcado en negrita porque se ve. ¿Qué me refiero? Que si tú buscas en GitHub y haces una búsqueda pues, por password, ves gente que sube todavía passwords a GitHub. Pero ocurre lo mismo con las imágenes. Pues ocurre. O incluso la típica que ya sabíamos de... Esa salió en la KubeCon de 2018. La KubeCon de 2018 salía que hicieron un análisis de las imágenes que tenían en Docker Hub y el 86% de las imágenes que había ahí no tenían una directiva user. Esa directiva user lo que hace es que lo que se ejecuta dentro de tu contenedor no se ejecute como root. Entonces, si tú no tienes esa directiva, te dejas alguna puertecilla un poco abierta hacia el host o puedes tirar con algún tipo, o si tienes montado el proc, puedes entrar hacia arriba y puedes ganar acceso al host como root. Esas cosas se ven, es decir, y el 86%, yo supongo que ahora será menos, pero un 86% no significa que haya alguna que la tiene, sino que significa que hay alguna que no la tiene. Es decir, que la cosa es mucho más jodidillo. Y finalmente eso también está ahora bastante de moda. La gente de HashiCorp tenía una herramienta propia también pues para ver qué licencias de software tú puedes empaquetar y distribuir dentro de ese contenedor. O incluso ya si nos vamos a entornos un poquito más grandes, pues hay mucha gente que va muy loca con el tema de compliance y una serie de frameworks y estándares de seguridad que hay. Todo esto somos capaces de cazarlo con Image Scanning. Pero aquí hay un problema, es decir que hay que tenerlo. El Image Scanning es una parte que es necesaria, pero por sí sola no garantiza. Realmente con la seguridad hablar de garantías suele ser un poco pretencioso, ¿no? Pero digamos que no es suficiente lo que nos puede ofrecer ese Image Scanning. Los que hayáis trabajado ya con contenedores probablemente lo sabréis o os habréis dado cuenta de esto. Las imágenes del contenedor son inmutables, pero los contenedores no. ¿Qué significa? Significa que tú puedes tener memory leaks, que tú puedes tener buffer overruns, que tú puedes tener bugs, que tú puedes tener una vulnerabilidad. Me viene a la cabeza el Shellshock, que salió hace unos años. El Shellshock, para que os hagáis la idea, es cómo tapamos con Image Scanning una vulnerabilidad de día cero. ¿Qué significa una vulnerabilidad de día cero? Es una vulnerabilidad que se ha descubierto ahora mismo. Entonces, de repente, alguien ha encontrado un hueco en el framework web que utilicemos, nos ha empezado a ejecutar comandos y nadie sabe nada todavía de ese bug. Pero, sin embargo, el ataque me lo estoy comiendo. ¿Vale? O incluso, yo ya no he visto tantos, ¿no? Es decir, que haya algún contenedor que te den el cambiazo uno por otro. Puede pasar también, pero digamos que esto son cosas que, bueno, pues que una vez esto, si nos ponemos en el mejor de los casos, que sale nuestro contenedor del pipeline de integración continua, de continuous delivery, y en el momento que abandona ese pipeline, pueden seguir pasando cosas. Entonces, pues bueno, por decirlo así, esto es un pequeño dibujo que nos resumiría qué cosas pasan a la hora de hacer esa seguridad en runtime. ¿Vale? Fundamentalmente,
aquí hay varias aproximaciones, pero hay un par que están funcionando, que se llevan un poquito más la palma. Una es capturar las llamadas al sistema que ocurren dentro del contenedor. Los contenedores son Linux. ¿Qué significa esto? Significa que simplemente en el kernel, cuando tú trabajas a nivel de kernel, tú no tienes una abstracción que se llama ahí contenedor. Es decir, tú puedes tener una abstracción proceso, pero no tienes una abstracción contenedor. Es decir, un contenedor, al fin y al cabo, es un proceso que tiene unos namespaces y tiene unos cgroups. Ya está. Pero se ve lo que está pasando dentro. Si nos fuésemos a implementaciones tipo los JIs de FreeBSD o nos fuésemos a las zonas de lo que era Solaris, ahí es más complicado verlo, ¿vale? Pero esto significa que podemos capturar las llamadas al sistema. Entonces, yo conozco varias maneras de hacerlo. Pues simplemente hacer preloading. Hacer preloading significa que yo te modifico la librería de C del sistema operativo y te pongo una versión mía donde me encargo de hacer esa captura en tiempo de si es linkado dinámico, en tiempo de ejecución. Otra manera que hay es con ptrace. Ptrace, para que os hagáis a la idea, es la tecnología que está utilizando por detrás strace y que la utilizan bastantes debuggers para ver qué es lo que está pasando. Simplemente, pues, por decirlo así, puedo empezar a escuchar la memoria de ese proceso. Y, por otro lado, hay otra manera que es utilizando interceptadores de kernel, que en el propio kernel tú tienes mecanismos para interceptar esas llamadas. O incluso la más nueva, que es eBPF, que es un poquito como, diríamos, como algo un poquito más evolucionado hacia, como si fuese el JavaScript del kernel, para que nos entendamos, ¿vale? Y eso es a nivel del host, pero fuera del host, incluso yo tengo el propio Kubernetes, que el propio Kubernetes, cada vez que hay una llamada al API, me va dejando una traza. Entonces yo, con toda esa información, puedo saber cosas como simplemente una llamada al sistema, al fin y al cabo, es algo así como tú tienes esa llamada al sistema que es un open cuando alguien abre un fichero. Eso es una llamada al sistema. Cuando alguien abre una conexión, eso es una llamada al sistema. Cuando alguien ejecuta algo, eso es un execv, es otra llamada al sistema. Entonces, con toda esa información, yo puedo saber los cambios, el cambio de estado que está teniendo mi sistema. Entonces, puedo meterlo de alguna manera no quiero decir Machine Learning tampoco, puedo hacer una serie de reglas para detectar comportamientos anómalos. ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente un contenedor que me está abriendo mi etc shadow para leerlo y dice, joder, este cabrón me está intentando leer un fichero de mis contraseñas. O si de repente descubro que alguien está intentando hacerme un write en binls para modificarme el binario, decir, oye, claro, es que esto tiene, en el caso de los ficheros se ve muy bien, pero si tú tienes un contenedor que te va a durar, que su ciclo de vida es corto, tú no puedes empezar a hacer un MD5 de todos los ficheros, porque no te da tiempo a hacer la base de datos antes de que ese contenedor se vaya. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y ya una vez, pues ya después de este tipo de mecanismos de alerta que podemos detectar en tiempo de ejecución, pues bueno, pues ya podemos pues o mandar notificaciones o hacer las cosas que necesitemos hacer, ¿vale? Hasta ahí más o menos bien. No quiero daros mucho más la turra con temas de seguridad, pero creo que es necesario que lo entendieseis para que os cuente lo siguiente que os quiero contar. Entonces, lo siguiente que os quiero contar es cómo mezclamos que tiene que ver Harbor y Sysdig Secure, ¿vale? Para verlo así, Harbor, probable que muchos ya lo conozcáis, es un proyecto de la Cloud Foundation, está todavía en fase de incubación y la verdad es que, bueno, pues que es simplemente un registro de imágenes de Docker. Tú puedes tener el registro de Docker y hospedar tus propias imágenes y Harbor es otro registro. Hay varias implementaciones. ¿Cuál es la gracia de Harbor? Pues bueno, pues Harbor además tiene una serie tiene algunos añadidos que la verdad es que mola mucho. Te permite guardar charts de Helm, te permite guardar, yo creo que te permitía guardar alguna cosa más, pero no me acuerdo cuál es. Pero, sobre todo, uno de los añadidos que tiene es que por defecto, cuando tú subes una imagen a Harbor, él ya tiene, o Claire, ahora con la versión 2.0 que la anunciaron ayer, ya tiene Trivi. También tiene un par de image scanners que ya por defecto
pues te lo pone fácil. Es decir, que no soy una persona que esté muy aguare con todo el tema de seguridad. Bueno, pues no pasa nada porque yo voy a intentar facilitarte esto. Pues todo bien. Y además tiene una gracia que la verdad es que eso lo han hecho, en mi opinión, bastante guay, y es que lo han dejado muy abierto para implementar otros escáneres. ¿Qué significa? Que puede venir cualquier otro vendedor cualquier otra empresa que tenga image scanning y puede pincharse a Harbor. Y eso, pues bueno, pues está bien. Es decir, por lo menos donde, quiero decir, Secure, el producto que de allá de mi empresa, pues me viene bien. Quiero decir que ¿qué es Secure? Cuando estaba haciendo esta diapositiva, la verdad es que encontraba cosas un poco más marketingianas y prefería ir un poquito más directo. Lo primero es el producto de seguridad de la empresa donde yo trabajo, ¿vale? Y por decirlo así, es una solución de seguridad para entornos de contenedores que cubre image scanning, que cubre runtime security, es decir, saber cómo se están modificando cómo se está modificando en tiempo de ejecución esos contenedores. Tiene una pata que es análisis forense. El análisis forense es bastante interesante porque imaginaros, por ejemplo, casos que empieza a ver ya donde cómo demuestro yo, por ejemplo, en un juicio que he sido hackeado, entonces no tengo responsabilidad sobre esa infraestructura en ese momento. O cómo limito. Es decir, si me pongo a pensar como si fuese un abogado, ¿cómo puedo limitar yo cómo puedo demostrar que mi cliente no tenía control sobre esa parte y no ha sido él quien lo ha hecho? O incluso la cuarta pata, que es la parte de compliance, que es simplemente saber que lo que yo pongo en producción se comporta de acuerdo a unas determinadas normas. ¿Qué normas son esas? Pues pueden ser normas tan sencillas como decir que todos los Docker files se ejecutan con una directiva user. Eso con Kubernetes y con OpenShift y tal te lo va a forzar también, ¿no? Pero tú haces esa comprobación de compliance porque, incluso aunque esa es es que es un poco simple, cuando te empiezas a meter con temas de PCI, cuando te empiezas a meter con NIST, cuando de repente quieres vender a la sanidad de Estados Unidos, cuando quieres intentar vender al Departamento de Defensa, pues te van a pedir otro tipo de requisitos y otros mecanismos de compliance. Entonces, pues bueno, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y la gracia que todos estos módulos que os he contado, todo está basado en código abierto. Es decir, que yo soy bastante crítico cuando veo herramientas de seguridad y no veo lo que están haciendo. Es decir, me parece que hay que parecer honrado también en ese sentido. Entonces, la parte de image scanning se está haciendo con Anchor, el runtime security se hace con Falco, la parte de análisis forense se hace con Sysdig, y la parte de compliance hay por allá hay ya bastantes benchmarks que son open source. Entonces, compliance realmente a veces involucra varias patas. Es decir, que te puede involucrar patas para image scanning, otras para runtime, te puede pedir algún tipo de auditorías. Entonces, bueno, es un poco más complejo. Hay unos cuantos benchmarks que son open source, pero puede implicar más cosas además de esos benchmarks. ¿Vale? Entonces, sabemos qué es lo que hace Harbor, que se come las imágenes. Sabemos qué es lo que hace Sysdig Secure, que las analiza. Pues esto es un poco como darle a un mono un tenedor y poner una croqueta, ¿no? Clac, clac. Es como un puzzle fácil de resolver. Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es que Harbor pueda utilizar la tecnología de Sysdig Secure por detrás para hacer ese escaneo de imágenes. Bien. Aquí hay dos implementaciones diferentes, que luego os las enseñaré cómo las hemos resuelto en código. La primera es el escaneo del backend. ¿Qué significa esto? Que yo puse una imagen hacia Harbor y de repente Harbor avisa a Secure y dice, oye, que me han empujado esto. Y entonces el backend de Sysdig va a ir a coger esa imagen desde Harbor, me la traigo a mi infraestructura y la empiezo a analizar ahí. Está muy bien, no requiere infraestructura, te requiere que el repositorio sea accesible con contraseña y todo eso, no hay ningún problema, te requiere que el repositorio sea accesible y se va a escanear la infraestructura de Sysdig, o si es una instalación on-prem, es tu infraestructura también, pero bueno.
Se hace ese escaneo, por decirlo así, en 2 pasos. Está muy bien porque requiere poca infraestructura, pero puede que no quiera eso. ¿Por qué? Pues porque supongamos que a veces hay un SaaS y el SaaS tiene unos objetivos de servicio, tiene unos acuerdos de servicio que son demasiado lentos para lo que yo quiero y quiero más. Pues ya está, pues cojo y tengo otra opción que es el inline scanning. Este inline scanning lo que hace es desplegarte el escaneador dentro de tu propia infraestructura y manda esos resultados ya a Secure pues para poder hacer la visualización y el reporting y toda la historieta. ¿Vale? Son los 2 modos. ¿Qué sentido tiene el inline scanning? Pues que normalmente si estás tú solo o si tú controlas tu infraestructura y no es muy grande, los tiempos de espera van a ser menores. Implica también que tú no tienes por qué tener un repositorio público, que no tienes por qué pushear esa imagen a un repositorio público si todavía no sabes si cumple. Es decir, si estás en la parte de integración continua y estás escaneándola y no sabes todavía qué pasa. Entonces, bueno, pues son por decirlo así, un par de juegos. Es un trade-off. A veces te interesarán unas cosas, a veces otras. Pero nosotros, pues bueno, implementamos el inline scanning hace poco y también, pues creemos que es útil. Que hay ya una serie de clientes que esto les va a resultar muy útil. ¿Vale? A lo que íbamos, al jaleo. La pregunta del millón, ¿es posible hacer TDD en estos entornos? ¿Vosotros qué creéis? Pues bueno, el spoiler es que ya lo sabíamos y es que sí. Es decir, me volvería mal de la cabeza. Es decir, en estos 2 años probablemente me haya comido, ¿qué? Entre 50 y 60 proyectos diferentes. Imaginaos cómo puede ser mi cabeza si de repente hay una serie de proyectos que cada 2-3 meses uno te aparece, otro te desaparece, uno se cae, otro viene. Me hubiera vuelto más loco todavía si no tuviese este tipo de herramientas. Entonces, hay unas cuantas cosas que os quiero enseñar. Lo primero, vamos a ver, os voy a sharear la otra pantalla. La tengo aquí. Paro esta, pongo esta otra, el terminal. Aquí estamos. Yo creo que de tamaño se ve bien, incluso una pesetica más, ¿o qué? Sí, yo creo que ya está bien. Muy bien, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo por decirlo así, estos son los test que yo he hecho mientras leía la especificación que Harbor tiene para hacer escáneres propios. ¿Qué te va a pedir? Fundamentalmente te pide 3 endpoints, API v1 metadata. Esto significa que en este endpoint, básicamente lo que tienes que decirle es quién eres, cuáles son tus características. Pues yo soy Sysdig Secure, soy esta versión y puedo hacer este escaneo. Y mi base de datos de vulnerabilidades se actualizó hace 15 días, hace 5 días, hace lo que sea. La siguiente petición que puedo aceptar es un post para encolar una imagen para escanear. Decir, oye, quiero escanear esta imagen. Y ya está. Es decir, me han pusheado una imagen y esa imagen yo quiero notificar al escáner y decir, oye, échale un ojo a esto. Y por otro lado, hay un post. Este es un post. Joder. Sí, mira. Ahí está. Es un get hacia una URL que tiene el reporte de vulnerabilidades. Es decir, yo ya he hecho el escaneo y además soy capaz de traerme el resultado. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo creéis que tardan en ejecutarse estos test? Ah, mira, lo había ejecutado ya, ¿eh? Ay, joder, vaya spoiler. Vale. A ver, estos 3 se están ejecutando 0,02 segundos. ¿Por qué está pasando esto? Porque todo lo que hay detrás es una mentira. En el sentido que yo no estoy testeando desde aquí. Yo no quiero testear desde este punto, hacer un test end-to-end. Por lo menos ahora en este momento. Quiero decir, tengo que tener una serie de test para asegurar que esto está funcionando. Pero a mí no me interesa tener esos tests justo ahora. Yo aquí simplemente estoy delegando. Estos son unos tests que yo estoy utilizando como andamiaje para diseñar la solución que quiero tener.
Entonces, lo que estoy haciendo aquí es falsear directamente las llamadas. Decir, oye, que cuando me llega este getMetadata, devuélveme el resultado de esta función. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y ya está, yo lo tengo hardcodeado. Pero me da igual que este valor sea ese valor o que sea el nombre, porque yo ahí estoy probando la interacción, simplemente. Estoy probando la orquestación de mi sistema. Yo estoy probando que aquí tengo una llamada y estoy probando la especificación HTTP que la gente de Harbor me ha dicho que tengo que implementar. Es decir, yo aquí no quiero probarlo todo, ya que estoy probando que esto me devuelve un OK cuando todo va bien, que se cambia el tipo MIME para asegurarme que Harbor lo puede coger, o que incluso lo que me estoy trayendo es un metadata válido. Es decir, estoy probando la deserialización. Con el escaneo lo mismo. Yo aquí estoy diciéndole que, bueno, pues que escanéame con estos parámetros. Cuando me llega esta determinada request, me vuelvo atrás, yo quiero que me devuelves esta imagen, este resultado. Y es fijo, joder, claro que es fijo. Pero es que no me interesa el resultado ahora. Aquí lo que me interesa es poder probar cosas como qué ocurre. Este ejemplo es tonto, pero en el caso del report, por ejemplo, se ve mejor. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando una imagen todavía la estoy escaneando? Sí, pues yo aquí lo que estoy probando es esta interacción. Oye, yo no quiero tener que lanzar mis tests contra Secure directamente, configurar las cosas para que tenga que hacer un escaneo. Es decir, la operación de escanear una imagen cuesta un tiempo y depende. Es muy guay, además. Quiero decir, algorítmicamente es muy guay. Pero no estamos hablando de eso justo ahora. Quiero decir, me cuesta un tiempo y yo quiero que estos tests se ejecuten rápido. Yo quiero saber si la he giñado lo antes posible. Entonces, pues bueno. Pues para eso utilizo este tipo de test. Son falsos, sí, son totalmente falsos. Entonces, ¿cuál es uno de los trucos aquí que son interesantes, que quiero enseñároslos? Yo aquí tengo esta estructura, es una función que crea un API handler, al cual yo le paso un adaptador que es un mock adapter, ¿vale? Entonces, vamos a ver, de hecho, esa función. Yo aquí tengo ya mi handler, es esta función a la cual ahí me llega un adapter y bueno, y tengo un logger para escribir las cosas. Y directamente aquí, yo lo que estoy haciéndole es el andamiaje de las URLs con la función que se tiene que ejecutar en cada una. Y lo que yo quiero, además, es que en mis tests lo que estoy probando es que cuando yo llamo al getMetadata, directamente yo tengo aquí una llamada al adapter. Que cuando pruebo el scan, yo tengo aquí, ¿dónde la tengo? Yo tengo aquí una llamada scan. Yo tengo aquí una llamada al get del vulnerability report. Es decir, yo no quiero probar las cosas ahora mismo enteras, sino que he ido desmenuzando los cachos y estoy, bueno, pues estoy probando lo que hace cada uno, la responsabilidad de cada una de estas capas. Es decir, este handler, su responsabilidad es hablar HTTP. Ya está. Ya está. Y traducir las cosas que el adapter le diga. El caso del adapter, pues el caso del adapter, al fin y al cabo, pues el adapter es algo tan sencillo como esta interfaz. Simplemente las operaciones que a mí me iban saliendo cuando estaba programando los tests del API vienen aquí. Y yo tengo un adapter. ¿Por qué es una interfaz? Pues porque tengo dos implementaciones. El metadata, el escaneo y el vulnerability report. Pues tengo. Voy a echar una paradica. Tengo totalmente separadas las interfaces de los límites de mi sistema. Es decir, estoy al revés. Estoy limitando las diferentes partes del sistema a través de interfaces para no saltar de una a otra. Entonces, hago esa inyección de dependencias y si venís aquí, por ejemplo, en el backend adapter, aquí hay un momento que yo le estoy inyectando un cliente de Secure. ¿Vale? Y esto lo hago. Es decir, yo cuando construyo aquí el objeto, yo ya me creo el cliente y me creo las historietas. Pero a la hora de hacer el test, yo no tengo por qué pagar por ese cliente y estoy utilizando otro cliente que de nuevo es falso. Es un mock, es algo que
bueno, es un doble de test. La terminología en Go es a veces un poco más diferente, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí tengo este cliente, que lo mismo, que es más falso que una moneda de 7 euros. Pero, sin embargo, me sirve para probar las diferentes operaciones que van a ocurrir ahí. Pues simplemente que cuando me llega un... esto es ya cómo funciona este escáner, ¿no? Pero en este caso lo que estoy diciendo que cuando espero una llamada a la de registry, ¿de quién? De Secure. Si me voy aquí abajo, al API de Secure, tengo aquí mi client y tengo aquí mi interfaz. Luego tengo una estructura que lo implementa, ¿vale? No hay ningún problema por eso. Y yo tengo aquí una primitiva para añadir un registro. Una función para llamar un registro, que es de lo que Secure sabe. Sí, ya está, es que de verdad que no hay mucha más historia. Aquí lo que, de nuevo, vamos a volver atrás donde estábamos. Añado el registro y ¿qué ocurre? Cuando un registro ya existe en Secure, por decirlo así, Harbor, esto no os lo he enseñado, pero por decir, en el scan request, el scan request de Harbor tiene esta pinta, ¿vale? Este scan request lo que te manda es la URL del registro y su autorización. Es una autorización, es HTTP Basic, esto es una cadena en base 64 que te viene el usuario, 2 puntos y la contraseña. Y me dice qué imagen tengo que escanear. Yo, para decirle a Secure que escanee esta imagen, le tengo que decir, necesito que tenga acceso a ese repositorio. Y lo estoy haciendo aquí. Si de repente el acceso ya existe, pues le digo que haga un update de la contraseña. Antes no lo hacía así, pero Harbor te manda una contraseña nueva que tiene un ciclo de vida más cortito cada vez. Pues ya está, pues hay que actualizarla, Y hay un momento que yo le digo, oye, que espero una llamada de este ADD imagen al escaneo y que en un determinado momento me devolverá una respuesta. ¿Vale? Yo aquí estoy haciendo, en el peor caso, 3 llamadas a Secure. Pues bueno, no pasa nada, quiero decir, me vengo a ejecutar mis tests exactamente igual. Ginkgo, ahí está. Y tengo estos tests pues que se ejecutan también rápido. Y no están llamando a Secure, porque si me fuese aquí abajo, me voy a Secure, Ginkgo. Aquí estos tests que estoy haciendo aquí, estos ya son más lentos que el carajo, pero estos tests ya son los tests de verdad contra Secure. Aquí estoy ya probando, haciendo la interacción de verdad contra el API de Secure. Entonces, pues bueno, simplemente tengo aislados una serie de casos y voy confiando en el contrato que esa API me va dando. ¿Vale? Eso es importante también. Otro de los puntos que quería enseñaros respecto a esto, es decir, que seleccionar Windows es esta, ¿verdad? Sí. Es la otra parte, de decir que ese uso de los test dobles, es decir, aquí lo estamos utilizando con GoMock, quiere decir que es, por decirlo, hay algún otro framework para hacer dobles con Go, pero la verdad es que es bastante conocido y tal, y utiliza bastante gente. Sobre todo, que no olvidéis esos test de contrato, que son los últimos que os he mandado, que están tirando contra el API de verdad, son los lentos. No soy consciente. Gracias por avisarme. Muy bien. Ahora sí que sé. Perdón. Gracias, José. Lo que quería deciros de esos test, esos dobles de test, el del propio GoMock, que ya, pues bueno, pues lo va a estar ejecutando, que es la librería que estoy utilizando para hacer los dobles. Que no olvidemos los test de contrato, que son los que precisamente tiran contra el API de verdad. Uno de los problemas que más me está doliendo, o que más, ahora ya más o menos yo creo que lo he superado, pero uno de los problemas que más me dolía en su día es que hay gente que casi que solo quiere ver el mundo arder y que te cambia el API. Entonces, de repente lo que tú asumes que es correcto, las respuestas que tú has programado a fuego dejan de ser ciertas. Ese contrato deja de funcionar. Entonces, en algún momento yo fuerzo que tengo que probar que ese contrato que lo sigues cumpliendo. Y luego la parte de abajo, que esto se ve también mucho en la gente que empieza, es decir, si ahora con todo esto del confinamiento os queréis después, es decir, al salir a la calle os queréis hacer un tatuaje y todo eso, os podéis tatuar la frase de que no moques tipos que no son tuyos, porque te van a cambiar el API.
Entonces, tú tienes que tocar las cosas que tú controlas, ¿vale? Vale, hasta aquí bien. Siguiente parte. Hoy además me he estado riendo mucho con el tema de Trunk-Based Development porque estaba por ahí el tuit de Jess Humble hablando de cómo el gacho que había sacado lo de Gateflow, pues que parece que hay algún disclaimer por ahí que había salido, ¿no? Entonces, el tema de Trunk-Based Development. Recordad que estamos haciendo todo esto por pasta. Es decir, hacemos todo esto porque queremos poner más valor encima de la mesa. Quiero decir, queremos ganar más pasta. ¿Cómo ganamos más pasta? Hay muchas maneras de hacerlo, pero una de ellas es acelerar el valor. Es decir, somos capaces de darte más features para que el usuario al final las pueda utilizar. Es decir, esto no lo hago porque mole o porque me digan o que sea. O no estoy utilizando Kubernetes pues porque mira cómo mola. Quiero decir, tenemos que hacer delivery. Joder, que esto es una empresa. Quiero decir que si estamos hablando de open source puede que tengamos otros objetivos, pero aquí queremos hacer pastora. Entonces, ese tema del Trunk-Based Development. Os voy a poner un ejemplo que es interesante, que no os liéis la manta en la cabeza con flujos que son raros, con cosas que quizás no necesitéis. Es decir, si tenéis un equipo, mi equipo somos 5 personas y estamos todos aquí en la misma zona horaria, somos 4 de Zaragoza y uno que está en Sevilla. Y cuando hay algún problema, pues hacemos algo que es muy revolucionario, que es hablar. Hay un problema, esto no mergea, o tenemos un sistema de integración continua que es capaz de decirnos las cosas. Pero simplemente, o bien puedo tener algún tipo de feature flags, o yo he terminado de hacer el adaptador de inline y todavía no lo he configurado en el command. Y no pasa nada. Quiero decir, he seguido comiteando. Quiero decir que he seguido haciendo estos commits aquí hacia master. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es decir, somos pocos, no tenemos por qué complicarnos con flujos que nos van a añadir en este caso. Otra cosa es que fuésemos un equipo distribuido en diferentes zonas horarias, que fuésemos un equipo grande. Entonces ya podemos sacar otras cosas encima de la mesa. Es decir, esto aplica pues para el contexto que yo pueda tener. Finalmente, os iba a enseñar la última pata, que es la pata de cómo funciona este inline adapter. Aquí, en estos test, si os fijáis aquí, de repente veréis que dices, ojo, mira, aquí llega un determinado momento, esta función, por ejemplo, get user and password from secret. Esta función, que lo que está haciendo es, se conecta a Kubernetes, me pilla los secrets de un determinado namespace que tienen este nombre y cojo aquí y empiezo a guarrear con ellos para que me diga cuál es el usuario y la contraseña que ha creado, para saber si ha puesto los que ha dicho que tenía que poner. De repente me estás contando que para hacer este test tengo que pincharme directamente, si lo ejecuto antes, pkg go, Gingo, o incluso el propio GoTest. Yo utilizo Gingo en lugar de GoTest pues porque me gusta más. Quiero decir, hay otra gente que utiliza GoTest, pues bien, pues utilizad lo que queráis, pero utilizadlo bien. En este caso, de repente, ¿cómo podría yo tirar estos 3 contra un Kubernetes? O con qué cara le pido yo a un compañero mío que tenga un Kubernetes levantado en su máquina para probar esto? Entonces, lo que estoy haciendo aquí, que es algo que la gente de Kubernetes ya ha previsto, estoy utilizando un cliente que es falso. ¿Qué significa? Que esto es un fake que ya la propia gente de Kubernetes te lo provee. Entonces, es bastante estúpido, por decirlo así, porque lo que funciona es que lo que le pones en un lado lo puedes traer en el otro. Es como si fuese, digamos, como si fuese una implementación en memoria del etcd de Kubernetes, de cómo está guardando los diferentes objetos. etcd es la base de datos que Kubernetes utiliza por detrás para guardar sus diferentes objetos, como son los pods, como son los secretos, como son las configuraciones. Pues bueno, simplemente es algo que está guardándolo él en memoria. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí por detrás, inline, es decirle, oye, que... ahí está. Esto no tenía que estar aquí, ¿eh? He borrado, pero no he borrado todo. Vale. Esto quiere decir que llega un momento cuando me llega un scan,
Yo le digo, oye, créame el secret con las credenciales que me devuelve, que me devuelve el propio Anchor, y créame también un job. Un job es un trabajo batch que tú puedes poner en Kubernetes y que lo ejecutará en algún determinado momento. O me creas un job con toda esta configuración. ¿Es esta configuración importante? Es importante, pero yo no quiero probar esta configuración realmente contra Kubernetes justo ahora, porque ya la he estado probando antes. Es decir, yo antes he cogido mis ficheretes YAML, mis manifiestos, y estaba asegurándome que lo que estoy utilizando yo para hacer inline, que esto funcionaba. Entonces he hecho traducir este YAML a código Go. Ya está. ¿Necesito probar que esto funciona? Pues realmente en este momento no. Seguramente en el futuro, pues probablemente tenga que poner algún test de contrato. ¿Vale? Pero bueno, pues son test que yo voy haciéndome pues para ir haciendo el andamiaje. Y estoy ya en 50 minutos, con lo cual vamos a recapitular un poco las cosas y ya está. Os he hablado la pantalla, perdón. Ahí está. Os he hablado del cliente fake. Tenéis alternativas de Kubernetes un poquito más ligero, como puede ser K3S o Kind, y ya está. ¿Vale? Para resumir, 4 cosas. Quiero decir, si mañana le tenéis que explicar a alguien qué es lo que he dicho en esta charla, el escaneado estático es necesario, pero no es suficiente. Hay que tener en cuenta que en tiempo de ejecución también pasan cosas. Cuando los contenedores, la naturaleza que tienen, que son efímeras, que van y vienen, hace las cosas más difíciles. Lo siguiente, Kubernetes es un detalle. Ya está. Es decir, las buenas prácticas que ya conoces siguen aplicando. Y no tienes por qué, realmente es que no tienes por qué escribir el código que te esté para acoplarte a una plataforma. Y la última reflexión que dejo es de siempre, ¿cuánto tiempo tarda en desplegar este cambio a producción? Es decir, que realmente el tener, en este caso, bueno, pues en este caso Harbor va bastante sobre Kubernetes, entonces no te queda mucho otra como ir al palo. Pero sed capaces de decir de pensar que estamos en esto por la pasta, por hacer más, al revés, por entregar más valor. Es decir, vamos a evitar ponernos palicos en las ruedas nosotros mismos. Es decir, que el concepto ese de la tecnopaja está muy bien, pero bueno, pues igual podemos hacerlo en otros entornos. Es decir, que hay tiempo para cada cosa y cada cosa a su tiempo. Gracias y prefiero gracias que dejarlo de colofón. Y si tenéis cualquier pregunta, pues gustoso atenderé. He echado poco código porque no quería correr, que había... Es decir, he querido navegar y mostrar las cosas un poquito. No he querido hacer el animal, que ya nos conocemos todos. Bueno, luego habrá que ver, quien quiera profundizar un poco, que se lo vea un poquito menos de velocidad y puede llegar. Sí. A bajar. No sé si ha habido alguna pregunta, aparte de APA, preguntándote a ver si no tienes cuchillas por Zaragoza. Oye, pues pero bueno. Pues la llevo muy arregladica, muy maja, la llevo larga, pero... Pues si no surge ninguna por aquí, yo sí que te quería preguntar, por ejemplo, que hicieses, digamos, un resumen de las prácticas desde el punto de vista de desarrollo que sueles hacer. O sea, si empiezas, yo qué sé, por test de aceptación con respecto a los APIs que te dan, luego test unitarios, un poco el flujo normal que sueles hacer. Depende muchas veces de la integración. Normalmente suelo tirar los primeros test. ¿Cómo lo suelo hacer yo? Suelo tirar, cuando es una API que no conozco, suelo tirar test un poco a lo bruto a ver qué hay. ¿Cómo va la cosa? Caracterización o exploratorios. Eso es. No, la gente de Harbor, esta integración ha sido un gozo porque... Espera, os lo voy a pasar... Espera, que tengo este otro abajo. Con esta gente de Harbor, la verdad es que ha dado bastante gustico en el sentido que... A ver, que aquí Select Window... Ahí va. Espera, que me estoy liando. Esto, la tecnología no es para mí, ¿eh? A ver. No. Vale. Share screen. Aquí. Again. Esto es... A ver si no me he equivocado. Joder, he ido a abrir
las dos la misma. ¡Oh! Bueno, si no- ¿Me estáis oyendo? No, sí. Sí, oír sí, pero la congelar, ¿verdad? pantalla- Bueno, es igual. Os iba a enseñar la documentación que hay de la gente de Harbor y tal. Está bastante especificado. Tiene incluso un Swagger con todo como está especificado. Entonces aquí pues era un poquito pues hacer test exploratorios a ver qué había. Es decir, empecé haciéndolos un poquito puse un servidor un poco más tonto pues para ver qué tenía las llamadas que me iba haciendo. ¿Te hemos perdido, Néstor? Sí, hemos perdido a Néstor. Bueno, no ha pasado en mitad de la charla, por lo menos. Bueno, cosas del directo. Cosas del directo, no sé si se conectará ahora, pero bueno, aún así creo que de tiempo vamos ya bastante fuera, así que... Vamos a hacer una cosa. Si alguno tiene alguna pregunta, que la deje en Twitter mencionándonos a la cuenta de Agile Delivery, @AgileDeliveryES, y menciona también a Néstor, que también hemos dejado ahí su Twitter, abajo del todo, @Néstor Salceda. Y bueno, transmitimos la pregunta a Néstor y que la intente contestar, si os parece, por no alargar demasiado. Sí, bueno, me está comentando eso, que ha tenido un caída con el portátil y la red, entonces igual va a ser un poquito complicado, o sea, va a tardar un poquillo en volver a conectar. Entonces, yo creo que igual pues cerramos aquí y hacemos un poco lo que ha comentado José. Entonces, bueno, yo creo que ya estaríamos con esto y lo cerramos. Acordaros, bueno, prepararemos otra sesión para junio. Ya, mira, tenemos a Néstor, así nos podemos... Ya está, perdón. Muy bien. Vale, pues eso, que normalmente voy explorando un poquito las cosas y luego ya voy apuntalando. Es decir, que cuando son proyectos que consumen ya tanto tiempo, sí que intento distribuir un poquito, intento romper las piezas un poquito más para poder tener ese feedback más rápido. Vale, no sé si Rafa, José, tenéis alguna pregunta. Yo he quedado un poco en shock. Pues es lo mismo que ya me has visto hacer otras veces, hombre. Si es lo mismo, pero con Go. Si es... Claro, el tema es que Go, tuve un pequeño drama yo con Go y no es santo de mi devoción. O sea, tampoco es que le tenga manía ni nada de eso, pero cuesta, ¿no? Cuando estás acostumbrado a Sí, hombre. más dinámico, más bueno, Sí. ¿sabes? Hombre, Go tiene sus idioms, sí. Y sobre todo, el test que he enseñado, el Get User y Password, eso es para simplemente empezar a navegar por un JSON, que las claves son dinámicas, es un culo. Está mal. Bueno, No. y más, o sea, Go a lo mejor no es un lenguaje muy común a todo el mundo. Yo sí he podido entender bastante porque he podido trabajar con Go en el pasado. No me entusiasmaba, pero lo he hecho. Y nada, con ganas de saber más sobre el Trunk, fíjate, de todo lo que has hablado, pues al final el Trunk es development. Es un poco lo que más me ha interesado, pero no estamos como para profundizar demasiado en eso. Bueno, No para otro día, eso no para otro día. charla, ¿vale? Que dejarse algo sin hacer para poder volver a visitar. Hay que... Sí, al principio me da la impresión de que testeabas, o sea, hacías un mock, decías que ese mock devolvía X y luego acertabas que efectivamente cuando llamabas al mock devolvía X. Entonces al principio me da un poco la sensación de, ostras, que estás mockeando algo y luego estás acertando que ese mock se porta como tú quieres que se porte. Entonces es un poco un test que no le veía mucho sentido. Luego, si no lo he entendido mal y lo voy a externalizar para ver si no me equivoco, al final lo que estabas probando pues es llevándolo al mundo web, que es un poco el que más está, es ¿qué pasa cuando el servidor me devuelve 404? Ahí está. ¿Qué hace mi aplicación? ¿Qué pasa cuando el servidor me devuelve un 200? ¿Qué hace mi aplicación? ¿No? Eso es. Vale. Eso es.
Y Eso es. por mi parte ya con esas dos puntualidades, que yo tenía bastante claro que era así, pero no al 100%, pues Sí. no tendría ninguna pregunta más. Vale. Era más o menos, los primeros que he enseñado era probar la parte HTTP, que es decir, el idiom, los verbos, que los endpoints funcionan y que la deserialización estaba. Entonces sí que podía llevar a equívocos porque estabas asertando que el mock te devolvía una estructura, luego la deserializabas y que efectivamente era la misma estructura. Como era de esperar. como era de esperar, pero pues bueno, pues que a veces puede que no sea la misma estructura. En este caso, pues la integración es sencilla. Es decir, que no te modifica mucho las cosas, pero o por lo menos he intentado que el propio adapter fuese sencillo. Es decir, que no me preocupo más que devolver lo que entiende de los dos mundos. Pero... Bien. Bueno, yo creo que está claro al final el tema de que las prácticas y la calidad de código aplican en back, contra infraestructura, con software de infraestructura, con frontend, en todos lados, ¿no? Que no sé por qué estadísticamente se nos olvida más en algunos sitios que en otros. Supongo que por históricos o por motivos diferentes. Bueno, transmitirte que el chat de YouTube pues te están mandando aplausos, abrazos y agradecimientos, porque me imagino que no lo tendrás ahí. No lo tengo abierto. Tengo abierto solo el StreamYard y con eso iba mirando los comentarios que me decíais. Vale, muy bien. Pues nada, pues un placer. Yo creo que cerramos la sesión de hoy y nos despedimos hasta el mes que viene, que buscaremos pues también otros grandes ponentes como ya han estado Manu o como ha estado Néstor y seguro que hacemos una gran sesión la siguiente. Un placer. Vamos hablando.